todas las historias que se hacen en el triaje, eso para qué es, cuáles son las clasificaciones. Entonces les digo, esta es una compilación y no aparece como tan puntual en un libro, entonces pónganle atención a la clase. Vale. Solo en el servicio de urgencias se hace la historia clínica del triaje, en ninguna otra parte más. O sea, en consulta externa no se hace un triaje, en los servicios de quirófano no se hace un triaje en el servicio de urgencias y tiene varias modalidades. Recuerden que el servicio de urgencias o la prestación de una urgencia es una modalidad de prestación de un servicio de salud que busca preservar la vida del paciente porque la causa que trae el paciente es grave. Y si yo no le soluciono, pandemos, se muere, ¿cierto? Entonces, o tiene alguna limitación funcional. Se atiende en varios niveles de atención. O sea, pueden haber urgencias de primer nivel, urgencias de segundo nivel, urgencias de tercer nivel. Cada una tiene como su manera o sus recursos para atender su paciente, ¿sí? Listo. Esa era la definición de que era una urgencia. Los tiempos de atención no aplican en situaciones de emergencia o desastres con multitud de lesionados. ¿Qué quiere decir eso? A nosotros los médicos o a las instituciones de salud nos miden por prestación en tiempo, ¿sí? Hay un indicador en las urgencias que dice cuánto se demora un paciente en pararse en la urgencia y en que sea atendido por el médico, por su situación de salud. Para esto tiene que pasar lo siguiente: llega al hospital o a la clínica, le hacen una toma de signos vitales, lo ve el médico del triaje, no en todos lados hay médico, el triaje lo hace un médico. Hay unas situaciones en donde el triaje lo hace la jefe de enfermera, ahorita les voy a contar. Y luego lo clasifica, según lo que les voy a enseñar. Al clasificarlo, y este sí lo tiene que ver el médico por urgencias, el siguiente paso es que el médico lo vea. Hay un indicador que es tiempo entre que el paciente llega a la urgencia hasta que lo ve el médico. Y lo define, ¿cierto? Si es un infarto, pues lo define. Estos tiempos que yo les estoy contando no aplican en situaciones de emergencia. Vamos a poner un ejemplo, el terremoto de Armenia. No aplica. Y también les voy a enseñar cómo se manejan los tiempos, las clasificaciones y los médicos, cómo nos manejamos en una situación de emergencias como un terremoto o un accidente de un bus que usted ve 100 heridos. Entonces también les voy a enseñar cómo se hace triaje ahí. La atención del paciente llega o se realiza según el grado de gravedad. Para eso es la clasificación, para saber quién está más grave, quién está menos grave, quién puede esperarme un poquito más si tengo 20 pacientes y de los 20, quién está más grave y necesita que yo lo atienda porque soy solo una. O hay otra situación que les voy a contar después, en situación de emergencia. Puede pasar que llegue el paciente con una evisceración y sea un joven de 19 años y yo tenga otro con una herida o múltiples heridas en un brazo que se está desangrando y de 50 años. ¿A quién atiende? Al de 19, no. ¿Cuál tiene más riesgo de morir? El de 19, porque está eviscerado. Entonces la ley nos manda, si tiene 10 pacientes, 20 en una emergencia, coja primero los que más tienen como oportunidad de salvarse. Los otros no, porque tenemos mucha gente. Ahorita les explico un poquito más. ¿Listo? Entonces, la clasificación no se hace por el tiempo de llegar. Yo llevo aquí 2 horas, dice la gente, 3 horas, estoy aquí esperando de 3 horas. ¿Qué tiene? Dolor de cabeza. Pero es que el señor acaba de llegar y la atendieron si venía infartada. ¿Sí? Entonces, en urgencias no se atiende el triaje, el paciente por orden de llegada, sino por la clasificación del triaje que les voy a enseñar. Yo siempre he dicho que el médico que hace triaje es un médico que está dispuesto a ir juntos toda la mañana. Sobre todo en sitios como el Hospital del Sur, que es gente tan particular.
Pero a pesar de que yo me paro y el médico del triaje tiene atrás una cartelera en donde está la clasificación que les voy a enseñar. Lo que pasa es que ustedes no les enseñan al paciente. Entonces la gente dice, entonces un nota tiene que venirse muriendo. Yo le digo a la gente, sí. Pero es que mi niño tiene tos hace 20 días. 20 días. Y el señor sí se está muriendo. Entonces la gente no entiende. Yo a veces me siento, vea, usted es color amarillo o usted es color verde. No lo voy a atender ya o lo tiene que ver en prioritaria porque hay gente más grave, señora, tenemos esto colapsado, ¿sí? Entonces ya les voy a enseñar. Esto nos rige también una reglamentación, decreto 5596 de 2015, que habló de triaje aquí en el país. Si les cierro les da mucho calor, o prenden el aire. Es que está haciendo mucho bulla afuera. Bueno, el marco legal que tenemos vigente es el decreto. Tiene por objeto o nos regula los criterios técnicos para cómo debemos seleccionar y clasificar los pacientes en los servicios de urgencias. Todas las instituciones que tengan un servicio de urgencia se tienen que regir por ese decreto. Todas tienen que hacer un triaje, todas tienen que clasificar el paciente, ¿cierto? Desde el 24 de junio del 2016 se remodeló o se ajustó la ley y nos dijo todos los que digan que su institución prestadora de salud tiene urgencias tienen que tener un modelo de triaje, tienen que tener una cartelera donde se hace el triaje y el triaje debe ser hecho por, no lo va a poder hacer el portero, pues, ¿sí? Por una persona de salud que conozca o que sepa de lo que estamos hablando. ¿Listo? ¿Qué persona conoce o sabe cuál es la responsable de hacer el triaje? Entonces eso depende en qué complejidad nos encontramos. ¿Ustedes entienden, les queda claro que es un primer nivel, un segundo nivel y eso? ¿O no? Ay, pero están tan callados, así, no sé si no los conocieran. ¿Saben que es un primer nivel, un segundo nivel o baja complejidad, mediana complejidad y alta complejidad? ¿Qué es el Hospital del Sur? ¿Alta, mediana o baja? Baja. ¿Qué es la Clínica Sagrada Familia? La clínica. ¿Qué? No les queda claro. Entonces vamos a aclarar. ¿Qué es la Clínica Chayo? Está en Bogotá. Alta. Muy alta. Hay complejidades o niveles, que es lo mismo. Los niveles, voy a explicarlo por medio de niveles. Nivel 1 es una institución prestadora de salud que tiene los servicios básicos, que no tiene especialistas, que no tiene sala de quirófanos, que no tiene unidades de cuidado intensivo, ¿sí? Que no hacen procedimientos mayores, como el Hospital del Sur. No tenemos especialistas, los especialistas somos nosotros, ¿sí? Tampoco podemos decir, ay, en el Hospital del Sur me operaron, aún. No, hay un servicio de urgencias de baja complejidad. Entonces tenemos lo básico, que podemos atender un infarto, un SB, una enfermedad básica. ¿Y quiénes hay? Médico general, jefes y auxiliares de enfermería. Segundo, esa es baja complejidad o primer nivel. Segundo nivel o mediana complejidad. Tengo la felicidad de contarles que el Hospital del Sur vamos a hacer este año especial de mediana complejidad. Se contratan unos especialistas, no están permanentes, no van todos los días. Un internista puede ir 1 o 2 veces por semana a pasar una rondita, lo que se tenga ahí. Se hacen procedimientos quirúrgicos pequeños, onicectomías, vasectomías, programaditos, nada de urgencias. No hay cuidado intensivo. Y van unos y otros especialistas. Por ejemplo, en el Hospital del Sur puede ser que tengamos ginecólogo 2 veces a la semana, que vaya y mire a ver qué hay ahí, o que programe comer hoy, ¿ya? O un ortopedista que vaya a una reducción cerrada de hombro, de antebrazo, que no necesite pues como tanta técnica quirúrgica. ¿Entendido? Ese aquí lo teníamos como Hospital La Misericordia. Calarcá, el internista iba el lunes y el jueves, si mal no recuerdo, y pasaba ronda con el médico general. De resto, todo lo demás. Alta complejidad, Clínica Sagrada Familia, Hospital San Juan de Dios, Clínica Central, Clínica del Café. Es una clínica, una institución que tiene servicios de urgencias y además especialistas
todo el día, todos los días. No quiere decir que los ortopedistas estén parados esperando a ver quién llega, no, ellos van y pasan ronda y se van, ¿sí? Pero si hay alguna urgencia grave, siempre hay un disponible, por ejemplo, un cirujano general. Si hay una evisceración o un accidente a las 2 o 3 de la mañana, hay un cirujano al llamado, entonces lo llaman y él va y opera. Hay quirófanos, hay unidades de cuidado intensivo, hay, en cuanto a glóbulos rojos, hay para transfundir, ¿sí? Segundo y primer nivel no tienen para glóbulos rojos o sangre para hacer transfusiones, nosotros tenemos que remitir, ¿entendido? Cuarto nivel o muy alta complejidad, tengo entendido que hay una centenario, va a haber un cuarto nivel aquí en Armenia, creo que es la clínica Vidante, pero no la tenía. Ahí en los cuartos niveles es donde se prestan servicios de hemodinamia para hacer cateterismos, reemplazos valvulares, trasplantes cardíacos, trasplantes renales, cosas top, ¿sí? Que en la Sagrada no se hacen. ¿Qué pasa si un quintiano necesita una cosa de esas? Pereira o Cali, o Bogotá, ¿sí? No la tenía. Vamos a tener, creo que en Navidad va a haber hemodinamia, va a haber para hacer cateterismos y reemplazos valvulares y cosas cardiovasculares de alta complejidad. Esas son como se dividen las complejidades, ¿me entendieron ahora sí? Listo, ahora me devuelvo la presentación. Todos tienen que tener viajes, ¿cierto? Hospital del Sur y Avidanti también. Clínica Central del Quindío y Misericordia de Calarcá. Lo que pasa es que hay unas, ustedes de pronto en los pueblos, donde ustedes van a hacer el rural, que esos son bajas complejidades o primer nivel. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un puesto de salud? Eso no me lo mencioné. Que hay veredas que solo tienen puestos de salud. ¿No se han escuchado nombrar? En los puestos de salud son una medida de la atención básica primaria que tiene nuestro modelo de salud que hay en las regiones apartadas, ¿cierto? Por ejemplo, en una vereda hacen un puestico de salud que cubra las 5 veredas que hay por ahí que están lejos, pero solo se programan atención de consulta externa. Todas las rutas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer vacunación y traen todos los niños de las veredas, vamos a hacer controles prenatales y viene el médico y sube el médico rural allá el sábado. Vamos a hacer enfermería o control de hipertensos y va médico y enfermera el sábado. Es como 1 o 2 veces por semana que hay un profesional de salud allá, pero no se hace nada de urgencia. Si usted tiene urgencia en esa vereda, la mandan para un centro de baja complejidad. Entonces les decía, puede pasar que en los hospitales donde ustedes vayan a hacer rural, aunque ya por norma casi no lo hacemos, que las auxiliares de enfermería o las jefes hagan el viaje. ¿Por qué? Porque no tenemos, pues usted va a ser el médico para todo. Imagínese usted haciendo triaje, haciendo consultas, haciendo urgencias, atendiendo un parto, ¿cierto? Entonces, por cuestiones de personal, poner al auxiliar o a la jefe. No es tan bueno porque usted, a criterio del auxiliar o la jefe, está devolviendo gente. Y uno en urgencias puede clasificar en qué tiempo se atiende. Usted no va a devolver el paciente. Usted no va a devolver el paciente si no lo vamos a atender. Claro, sí lo vamos a atender, pero en un tiempo especificado, como les voy a enseñar. Entonces, no siempre en lugares se hace por un médico. A mí me tocó que en mi rural, en Cajamarca, que es allí nomás, lo hacía una auxiliar de enfermería y una niña de facturación. Entonces a mí me dio mucho miedo a él y yo le dije, cada que usted tenga un paciente, coménteme, yo le digo sí o no, para dónde lo clasificamos. O sea, ella tenía que contar con mi opinión, porque imagínense. Y en las urgencias de alta, mediana y muy alta complejidad, profesionales de medicina, los médicos, y en enfermería, las jefes de enfermeras. En el hospital del sur, siendo baja complejidad, lo hace un médico. Hay un médico allá asignado para sentarse a clasificar los pacientes. Lo han visto, están en el consultorio enseguida de facturación, si lo han visto. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de qué es un viaje. Es un método. Ustedes no tienen calor, hola, no están asados, pero no prenden el aire. No sirve. Profe, el control no está. ¿Quieren que les pida el aire? Yo le digo bien, por favor, no enviarse. El control.
Usted la clasifica, pues vamos. A no ser que les cuente un chisme y a ese están pendientes. ¿Qué es? Ahí les iba a agradecer. La calificación que me dieron tiene muy buenas y bonitas observaciones. No, pues las malas también las acepto, pero muchas gracias. Tiene bonita, a nosotros nos pasan las observaciones, ¿sí? Y me las enviaron al final del semestre. Muchas gracias. Dije, voy a darle las gracias. Hay comentarios muy, digamos que, como que alimentan. Muchas gracias. Entonces, definición de triaje. Es un método de clasificación de pacientes basado en necesidades terapéuticas y en recursos disponibles. En el triaje no solo clasificamos si el paciente lo van a ver ya o en un periodo de una media hora, ¿sí? Sino si tenemos los recursos de lo que el paciente está necesitando para saber qué vamos a hacer con él. Por ejemplo, en el Hospital del Sur no hay en todos horarios rayos X y llega un fracturado a las 3 de la mañana. Pues no lo vamos a devolver, hombre, es una fractura, pero sabemos que lo tenemos que dirigir a dónde, a una clínica que tenga rayos X y ortopedista. Gracias. Consiste en una valoración clínica breve. Por eso tiene que ser por un personal que sea idóneo y que sepa, porque si bien no es una atención médica completa, es una valoración de qué le pasa, de cuánto le pasa, lo tiene que hacer un médico o una persona para determinar en cuánto tiempo va a ser atendido. Es un proceso dinámico que cambia y yo puedo estar, ¿recuerdan el cuento que les conté con la paciente con la cetoacidosis? O yo puedo llegar a las urgencias, no sufro de nada, y decir, tengo un dolor de cabeza horrible, ¿sí? Me toman los signos vitales, estoy bien, y el médico me puede decir, se tiene que esperar, ¿qué? 45, 90 minutos, que estamos muy bien. O sea, me clasifica que no tengo urgencia vital, pero que me va a quitar el dolor. Y a los 10 minutos empiezo a convulsionar. Entonces, no es una clasificación dinámica, y cuando convulsiono no me va a decir, no, pero no, ya me cambió el estado y tengo que ser pasada a la sala de reanimación. ¿Listo? O sea que los pacientes tienen que estar ahí pendientes para... ¿Qué objetivos tiene que en un servicio que se preste el servicio de urgencia se haga un triaje? Entonces los objetivos son identificar los casos en los cuales hay compromiso vital, identificar cuáles son los pacientes que de ustedes 49 que hay acá y se me enferman todos y llegan a mi triaje, de ustedes cuáles se me puede complicar, cuál se me puede morir. Ah, que es que uno está convulsionando, el otro tiene un infarto, el otro tiene un SB y los otros tienen dolor de cabeza. Entonces yo digo, listo, los más graves, y a quién voy a atender primero, a que el SB que hay que correr, a el infarto que también hay que correr, ¿sí? Entonces para eso se hace, para organizar en orden de prioridades quiénes van a ser atendidos para que ninguno tenga ninguna complicación o situación que lo pueda llevar a la muerte. Identificar el grupo de pacientes que pueden seguir otro proceso regular de atención. A mí me ha tocado, en el rural les va a tocar. Hay que, ¿quién lo sabe? Bueno. Listo, entonces me ha tocado que uno bien cansado y va, digamos que puede recostar 15 minutos a las 3 de la mañana y llega la mamá, me llegó, urgencia, usted la tiene que hacer primero. Al niño le está picando la cola, 3 de la mañana. Entonces no, pues, cierto, no le dice señor. Pida cita por prioritaria, pues que la pequeña la colita, el niño no se le va a morir. Pues yo rascarlo, se me queda como... Hay que ser como muy con la manito de guante para poder decir ciertas cosas porque la gente va alborotando. Recuerden que la angustia que uno cree que no es de uno para una mamá sí, o para una persona sí, porque tiene su familiar enfermo, ¿cierto? Hay gente que llega gritándole al médico literalmente y no es una urgencia. Entonces lo que ustedes tienen que hacer
hacer es blindarse y educar bien al paciente, no irse al mismo tono, sino que tratar de tranquilizar a la persona y explicarle el por qué si puede esperar que lo atiendan. ¿Y en qué nos basamos? Pues en los mismos vitales, ¿cierto? Y en la explicación que se le da. Disminuir la ansiedad del paciente y la familia. Entonces, vuelvo y les digo, a veces es muy difícil, porque uno está lleno de trabajo y llegan a amenazarlo de muerte. Déjame que me la encuentro en la calle y la voy a matar. Entonces uno respira y entiende e intenta explicarle a la persona por qué su familiar o esa persona no va a ser atendido ya, ¿cierto? Listo. Ahora sí vamos a ver cuáles son los tipos de triaje que tenemos. Hay un triaje prehospitalario, que es el que hacen las personas o los asistenciales en atención prehospitalaria, los que llegan en las ambulancias. ¿Ustedes han visto llegando médicos en los accidentes en ambulancias? Llegan APH, se llaman APH, atención prehospitalaria, ellos estudiaron eso. Entonces clasifican si el paciente tiene necesidad de llevarse a un primer nivel o a una clínica de alto nivel. Por ejemplo, ha pasado que hay accidentes que han ocurrido ahí en la glorieta del Hospital del Sur. Sale la ambulancia del Hospital del Sur a recoger a los pacientes. Ellos determinan que es peor llevarlos al hospital, buscarles revisión y subirlos a San Juan. Entonces lo que hacen es cogerlos, subirlos en la ambulancia y de una vez para el tercer nivel. ¿Entendieron? Ese es el triaje prehospitalario que los hacen los APH. El triaje hospitalario lo hacemos nosotros, es el que les estoy diciendo, de baja complejidad, mediana complejidad, alta y muy alta complejidad en los servicios de urgencia. Hay triaje en situaciones de desastre, donde hay múltiples víctimas. Ahora en la pandemia hicimos triaje donde había muchos pacientes, que se llamaba triaje respiratorio, y clasificábamos los pacientes. En pandemia, ¿qué se hacía? ¿Tiene síntomas respiratorios? ¿Sí o no? Sí, pase para allá. ¿Tiene síntomas respiratorios? ¿Viene urgencias por algo? No. Entonces, los sacábamos si eran respiratorios o no. Y si eran respiratorios, clasificábamos si tenía dificultad respiratoria, porque todos posiblemente tuvieran COVID. Y los que no, pues se desclasificaba como normalmente. En las situaciones de desastre les voy a enseñar ahora más adelante que el triaje se hace de una manera diferente porque, como les digo, hay gente que así sea joven o un bebé que así sea joven, usted le ve una lesión severa de la cual probablemente no se salve, y tengo uno más mayor pero no tiene esa lesión tan severa, mi tiempo y mis esfuerzos van a ir a la persona que tiene como más posibilidad de salvarse. Porque entonces me voy y atiendo el bebé, que finalmente muere, pero como no tendría eso, también se muere. Bueno, todos. ¿Listo? Ustedes tienen que estar, por eso en una reunión que hicimos, tienen que estar entrenados en eso. Ustedes con esta carrera que llevan el séptimo semestre, Dios no quiera, llegado a pasar una situación de desastre como el terremoto, nos llaman a trabajar. Médico, ustedes son médicos en formación, séptimo semestre se van a hacer triaje. ¿A qué vamos? Los médicos que nosotros estamos en una situación de desastre, hay miles y miles de heridos, no quieren Armenia. ¿A quiénes llaman? A Humboldt de sexto y de séptimo y a Quindío de sexto y de séptimo, y ¿qué nos ponen a hacer? Triaje. ¿Sí? Porque nosotros estaremos ocupados en otras camas graves. Entonces, como puede pasar una situación de desastre, yo no sé si alguien ha escuchado que en el terremoto llamaron los estudiantes de medicina y les dijeron, tienen que venir a ayudar, porque es que no damos abasto. Todos tienen que venir a ayudar. ¿Listo? Entonces, pues tienen que ya empezar a saber lo del triaje. El triaje militar también se hace porque se hace en otra, el triaje militar es diferente, ya no hay urgencia, sino que se llevan unas personas del ejército que son profesionales de la salud y pueden hacer un triaje en una situación de guerra. Por ejemplo, en el Catatumbo deben estar haciendo triajes militares. Llevan un puesto donde hay militares y dicen, hay que llevarlo para allá, se puede dejar acá, se le ponen medicamentos, ¿sí? Eso es un triaje militar. Triaje es trauma. Es el triaje que se hace cuando hay un accidente o una situación de trauma. Recién empecé yo el rural, no había empezado a trabajar. Estaba recién saliendo de la universidad y sabía que iba a hacer el rural en Cajamarca. A los que empezaba el lunes, por decir alguna cosa, y hoy era martes.
y se accidentó un bus en Cajamarca y hubo como 45 heridos. Me mandaron a llamar para que le hiciera triaje de trauma y ayudara con las cositas más leves, ¿sí? Triaje de trauma es cuando hay muchos pacientes que han tenido trauma y necesitamos clasificar cuáles son los más graves, sino triaje en pandemia, que ya les expliqué lo que hacemos en el COVID, y hay un triaje que se les olvida y es los trasplantes. El triaje que hacen en la lista de espera de trasplantes. Yo puedo necesitar un trasplante hoy y por mis condiciones tener más beneficio que Valentina. Valentina lleva 2 años esperando que le trasplanten un pulmón, pero tiene una enfermedad fisiológica severísima. Y yo no, tengo una valvulopatía o algo pulmonar no tan severo. Adivinen a quién le van a dar el pulmón si sale. A mí, porque me clasificaron, porque tengo más posibilidad de salir adelante con ese pulmón que ella, ¿sí? Que tiene una enfermedad autoinmune posiblemente y que va a volver a dañar el pulmón. Entonces también se hace triajes para trasplantes. ¿Listo? ¿Qué son las acciones? ¿Les queda claro qué es un triaje? ¿Qué clases de triajes hay? ¿En dónde se indica? ¿Quién lo hace? Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el triaje? ¿Qué acciones tomamos? Es un sistema de inspección para determinar y clasificar quién está más grave que quién. Entonces, es una labor, no se hace la consulta completa, pero es una labor muy importante dentro del servicio de urgencias. Si el médico que lo hace, ustedes tienen que tener buen ojo para saber qué les va a complicar. Se evalúa síntomas. Entonces, lo primero que yo hago cuando el paciente entra con una ficha, con un papelito, fulano de tal, la persona, él me pasa a mí la ficha de que las auxiliares le han tomado los signos vitales. Y yo le pregunto, don Valentina, ¿en qué le puedo colaborar? ¿Qué le pasó? Entonces ya me va a decir un síntoma, tengo tos, tengo dolor de cabeza, me duele mucho el pecho, mi mamá no habla desde anoche, ¿sí? Eso es que mi mamá no habla desde anoche, no se sientan conmigo, o que llegan convulsionando, ellos pasan derecho a la sala de reanimación. Los que hablan, sí, tengo tos, dolor de cabeza, diarrea, dolor abdominal. Se evalúan los signos vitales. Hay lugares en donde los médicos son los que toman los signos vitales, por ejemplo en los pueblos, donde ustedes van a ir rural y hacen el triaje y a ustedes les toca sentarse y tomar los signos vitales al paciente y clasificarlo. En el hospital tenemos un auxiliar que hace eso y antes de pasar ya tiene una fichita con los signos vitales. Se le pregunta, fulano o fulana, ¿usted qué enfermedad sufre? No es una consulta, no va a quedar grabado, hay un sistema de triaje donde usted consigna lo básico, no es una historia clínica completa, y usted pone paciente diabética con dolor epigástica. Entonces ya está dando la razón por la cual va a entrar, ¿cierto? Porque puede ser un infarto. ¿Qué condición tiene y qué recursos tengo disponible para atender a esa persona? ¿Vale? Listo. Entonces, los variables o signos vitales que se evalúan son los que ustedes ya conocen. Aquí se los traigo porque varían en niños y en adultos. La tabla que a ustedes tanto les gustaba, presión arterial, listo. Ustedes ya la saben, ya me recitan los días internacionales de hipertensión arterial, me imagino yo. Frecuencias cardíacas. Esta tabla es para recordarles que todas las frecuencias cardíacas no pueden ser iguales en valores normales. Que si ustedes ven un adulto mayor con 60 puede estar normal, pero un bebé no. Un bebé que les llegue con 60 está bradicárdico, ¿sí o no? Eso es lo que tienen que tener en el análisis de los signos vitales, que no todos los signos vitales son iguales para ser normales en todos los grupos etarios, ¿cierto? Recuerden, taquicardia mayor de 100 en una persona adulta, joven o adulto mayor, y bradicardia menor de 60. Frecuencia, entonces vamos, presión arterial, frecuencia cardíaca, que se anota ahí en el papelito, frecuencia, y en el sistema de ustedes, frecuencia respiratoria, que recuerden que tampoco es la misma para todas las grupos etarios. De 0 a 3 meses es 30, ¿y cuánto es el adulto mayor? Generalmente hasta de 10 a 14, de 10 a 16, nosotros respiramos un poquito más bien. La temperatura también se evalúa, ¿sí?
Si hay hipotermia, ahí están los valores. Si hay recuerden que febrícula para explicar, es que tiene mucha fiebre, 37,4. No explica mamá, esto no es fiebre, es febrícula, es el aviso del organismo que le va a dar fiebre, que le está empezando a subir, o que se le quedó ahí. Entonces, al entender eso, ellas dicen, y entonces fiebre desde cuando 38, ¿vale? Glasgow también se evalúa en los signos vitales, que no es un signo vital, pero es una escala que se hace y se pregunta para saber, ustedes recuerdan la escala de Glasgow, ¿cierto? Evalúa estado de conciencia, ¿qué más? Respuesta motora, ¿qué más? Respuesta verbal, ajá. Apertura ocular, listo. Esa es como el resumen. Listo, como los siguientes el resumen todo. ¿Cuáles son los signos de inestabilidad, chicos? ¿Ustedes recuerdan cuando hablamos de inestable hemodinámicamente o no? O signos de inestabilidad hemodinámica, son estos. Que el paciente esté en hipotensión arterial. ¿Cómo es hipotensión arterial? ¿Menor de que la sistólica? De 90. ¿Menor de que la diastólica? 60. La diastólica es una de las dos, es como la que más pauta nos da de cómo está el estado hemodinámico del paciente. Por eso ella, al elevarse, también nos dice que este paciente tiene una hipertensión de más difícil manejo. ¿Lo han notado? Generalmente la sistólica la que sube o baja. Angina. Que el paciente tenga un dolor tipo angina, no cualquier dolor en el pecho, no un síndrome gastroneurocontral, que no se le mejore, ¿cierto? Acompañado de otras cosas. Un edema pulmonar, el paciente que está con dificultad respiratoria y se le escucha, es audible a la distancia los créditos gruesos que tiene. Y el principal que yo les enseñaba cuando hablamos de hipoperfusión, alteración del estado de la conciencia. Están tan alterados los signos vitales que el órgano que más requiere volemia y el que más se protege ya está fallando, o sea que los otros fallan. Cuando el cerebro hace alteración del sensorio es porque los otros ya han sufrido hipoperfusión, porque él es el último que tolera, o cuando hay una redistribución por un sangrado, cuando hablemos de anémicos, hay sangrado, le dieron 2 puñaladas. Saqué 1500 cc ya de sangre. Lo que hace mi riñón, mi piel, mi sistema gastrointestinal es contraerse. Y todo eso que están guardando se lo mandan al cerebro para que el cerebro no sufra, porque ese sí se muere. Entonces, cuando yo hago alteración del estado de conciencia es porque lo demás de abajo está paila y la cosa está grave. Entonces, eso es un signo de hipoperfusión o inestabilidad. ¿Entendieron? Eso es lo que hablamos cuando los vasopresores. ¿Recuerdan? ¿Y cuáles son los signos de choque? Ansiedad, agitación, confusión, cianosis, mareo, vértigo, piel fría, apatía, pegajosa y disminución del gasto urinario. Además de alteración del estado de conciencia. ¿Listo? ¿Qué consejos? Esto lo sacamos de esta presentación la hicimos entre el doctor Bode y yo. Esto lo sacamos de una presentación que hace la Cruz Roja, que ellos tienen como bien determinado lo que es el triaje, porque ellos son los apoyan en situaciones de emergencia, y dice, las suturas se pueden diferir mientras se atienden las cosas críticas. Por ejemplo, tengo 5 pacientes con herida por sutura, pues hombre, póngales una gasa, póngale auxiliar ahí, se está con mucha, póngales que le haga presión y yo me voy a atender que está en paro cardíaco. Yo soy médico sola, como me tocó, a mí en Cajamarca, cuando hice rural, me tocó la atención de la alcaldesa y toda la familia que le dieron heridas por arma de fuego y no estaban haciendo el resultado. Llegaron 4 con herida por arma de fuego, 1 en paro cardiorrespiratorio por una herida precordial con proyectil de arma de fuego, otro que le pasó en la cara y le abrió así la cara. Imagínense la familia de la alcaldesa. Otros con heridas y sangrado en las piernas. ¿A quién iba a atender yo primero? Al muchacho de 18 años. Aunque yo lo vi una entrada en área precordial y dije, y ahí no sale. Le hice la primera reanimación, no salió, lo dejé, porque tenía otras personas, ¿cierto? A no ser que tuviera yo un cirujano cardiovascular ahí que le hiciera una sutura en el ventrículo donde le entró el efectivo. No me iba a desgastar y a dejar los otros ahí porque este muchacho no iba a salir. ¿Ya? Luego me fui para donde los que tenían las entradas en la
cara. Si bien era para suturar, si bien necesitaba un plástico y que yo lo afrontara la piel porque tenía todo esto abierto, él me podía esperar que yo atendiera a los otros. ¿Ya? Entonces las suturas siempre las dejan, a no ser pues que el paciente se esté sangrando y no necesite una sutura sino una compresión hemodinámica. Pero las suturas de ustedes es lo último que hacen. Hay 50 heridos, que no lo más grave, los atendemos. La sutura, están heridos, listo, esperen ahí, las enfermeras les van lavando, o si tenemos estudiantes los ponemos a lavar y eso, y es lo último que hacen. La hemostasia por compresión, lo que les decía, si el sangrado es abundante, entonces póngale un vendaje de compresión y haga la hemostasia. Diferir después de las suturas, ¿qué es lo último que se hace? Los yesos. Ah, que es que está todo partido, sí, pero hay otras cosas más graves, ¿cierto? Si tenemos, lo último que puedo pararme a hacer es hacer un yeso. Las notas médicas en una situación de esta se deben simplificar, no solo en de desastre, sino en atención de urgencias, por ejemplo, el hospital. A mí me llega un paciente, la que les contaba, convulsionando, glucometría de lobo, ¿cierto? Con una crisis hipertensiva severísima. Yo la atendí y me senté rapidito a hacer una historia simple de urgencias para salir con ella en una ambulancia. Yo no me puedo sentar a hacer una historia media hora porque ella me está esperando para que yo la traslade. Lo que hacemos, o cuando me nacían bebés en paro, estaban en el servicio de partos, el bebé nacía en paro, lo intubaba, le ponía todos los soportes y me lo llevaba. ¿Quién se sienta a hacer una historia de media hora? Entonces, ¿qué hacía? Me iba, ponía cualquiera 2 o 3 palabras en la historia, la imprimía y me la llevaba, y al regresar volvía y abría la historia y decía nota diferida por urgencia. Se realiza una historia clínica mejor porque el paciente salió un paro cardíaco, lo tuve que trasladar. Ustedes pueden hacer eso en la historia y explicar por qué en el momento de la atención no le hice una historia grande, y para blindarse luego llegan y hacen así para todos los pacientes. Los médicos deben evitar la doble evaluación del paciente. ¿Eso qué quiere decir? Que yo le hago triaje y luego lo hace Emily, luego lo hace Valentina. No, porque somos 3 personas diferentes y luego dice, Emily no lo quiso atender, entonces le tiran el familiar al paciente. El triaje lo hace un médico. ¿Qué ha pasado? Que hay pacientes que generan conflicto con el médico de triaje y uno ya no los quiere ver, por ejemplo, o que quieren, a mí uno fue en el triaje de urgencias y me tiró el computador encima. Entonces yo le dije, ya no lo voy a atender, no le voy a hacer triaje. Entonces, ¿qué hace uno? Y llamar al compañero, mira, yo tuve un inconveniente, no voy a ser objetiva porque aunque yo soy un ser humano, me dio rabia que me tirara el computador, yo estaba siendo amable con él y con ella. Entonces hágale triaje usted, que es diferente, pero yo me quito para que otra persona le haga el triaje, no que se lo haga doble, ¿sí? Cuando yo ya se lo hice, ya se lo hice. No ordenar exámenes de rutina, o sea, yo un triaje no tengo por qué estar mandando órdenes de nada. O entra, lo clasifico, o se va por la consulta externa, pero hacen en consulta externa. Los procedimientos que se hacen deben ser realizados por el personal más capacitado. O sea, usted no va a poner una enfermera auxiliar a suturar. No, hombre, para eso aprendieron ustedes. Y para ninguna excusa omitir la sepsia y la antisepsia hacia haya situaciones de desastre. Tengo 50 heridos y los tengo que suturar. A todos les tengo que hacer lavado. A todos les tengo que poner un guante diferente. A todos les tengo que cambiar la aguja diferente. Ay, hay 50, suturémonos. No. Todos tienen que tener mismas medidas de asepsia y antisepsia. El triaje no es una consulta médica, cosa que les debe quedar clara. El paciente no ha sido visto, usted lo clasificó, no lo atendió, porque es una toma de signos vitales sin definir una conducta, ¿cierto? A veces, o yo lo hago. Si la mamá me dice, el niño tiene tos hace 20 días, y así yo le estoy viendo signos vitales normales, hombre, si ustedes están en triaje, cojan el poniendo y pénguenselo al pulmón, por lo menos para saber. Si le van a decir que por consulta que no esté crepitando, que no esté con roncos, o que no tenga una hipoventilación y se esté equivocando. O tengo un dolor abdominal y soy el paciente así. ¿Tú te da la risa? ¿Hace cuánto? No, muy horrible el dolor. Pero no me deja vivir el dolor, no le ve la cara. Yo de todas maneras le digo, pues si yo toco, ahí siempre va a haber una familia, y toco en el abdomen, que tal que tenga una irritación peritoneal, usted no se está dando cuenta. O sea, no den por sentado lo que ustedes no saben. Como no es una atención médica, usted no le van a hacer un examen médico completo. Pero si tienen alguna duda para clasificarlo, por favor toquen, o ausculten, o percutan, ¿sí? Esto es lo que nos manda la norma, eso sale del decreto 55, en donde que fue modificado en junio de 2016, en donde nos dice todos los espacios
tener unas características que sea de fácil acceso por los pacientes. Todo el que llegue al hospital, lo primero que vea es el triaje, que pueda tener privacidad. Ay, es que tengo unas lesiones en la vagina. Ahora que las piernas no, me pueda cerrar la puerta para usted mirar si es una cosa de gravedad o no. Permitir visualizar la sala de espera. La persona que esté en el triaje tiene que tener visual de los que están esperando el triaje y de la sala de espera. ¿Para qué? Que si un paciente les convulsiona o se descompensa, usted sepa inmediatamente que les puede pasar. Y usted, ay, es que mire, aquí uno tiene que venir muriendo, vea, señor. O hay gente que se tira y se hacen los convulsionadores ahí, para que lo entiendan. Tener un sistema de alarma ante situaciones inseguras. Ahora les voy a hablar de los códigos que tenemos. ¿Sí? ¿No han visto en las novelas que todo le gritan código azul, código rojo y el paciente llega respirando código azul? Les voy a hablar de los códigos, que hay varios colores. Y esos son los sistemas de alarma. Por ejemplo, en las grandes, donde hay unidades de cuidado intensivo neonatal, hay alarma o código que se enciende cuando se han robado un niño. O cuando hay un niño perdido. Por ejemplo, pues que en los niveles más bajos no lo tenemos, pero hay códigos para todo. ¿Cuál es el general que conocen? El azul, ¿cierto? El azul lo conoce hasta el portero, que es el que lo activa. Cuando llega una persona en paro cardíaco, él tiene un timbre, ahí en la portería donde está, y lo acciona, y cuando escuchamos ese timbre todos sabemos que hay alguien en paro y que tenemos que arrancar a correr para la sala de reanimación para no perder tiempo. Imagínense que un paciente muerto y, doctor, fulano, venga, no, ahí él lo activa. O una persona que llega muy grave, entonces llega, lo está hospitando al hospital. El portero mira que se va bajando de la camilla, salen los auxiliares a ayudarlo a subir, y él ve el paciente o con heridas por arma de fuego, o con un paciente cianótico azul, o casi pues muerto. Él lo primero que hace es tocar el timbre, y ya eso se escucha en las urgencias, y todos los demás sabemos que hay algo grave, que nos vamos para la reanimación. Tenemos sistemas de alarma en los bajos niveles. Por ejemplo, ustedes vieron cuál era la sala de partos del Hospital del Sur, ¿verdad? Todos. Imagínense a las 3 de la mañana un parto, que estoy yo y está la gente auxiliar. Y uno ahí hay una paciente en código rojo y eso queda por ahí atrás. Ahí hay un timbre que se escucha abajo en urgencias que uno acciona y quiere decir código rojo. O sea, tengo una paciente inestable o sangrando con un paro cardíaco arriba, o las maternas. Y los médicos de abajo escuchan eso a las 3 de la mañana y en 2 minutos están 3 médicos, 2 enfermeras y el jefe tiene parado. ¿Qué pasó, doctor? ¿Sí? Para ayudarme, porque imagínense yo gritando, no, ahí se muere uno, o atiende el bebé, o mira, o allá. Entonces tenemos que tener sistemas de alarma. Lavamanos, elementos de protección personal, elementos para toma de signos vitales, o sea, pues obviamente, y ventilación o presión positiva, pues para recibir el paciente si necesita pues que sea ventilado con el ampoule. Hay una cosa que estaba, o por la cual reglamentaron el triaje, y es el overcrowding o la sobredemanda del servicio de urgencia. Creemos que es por falta de educación de los pacientes, entonces esto genera incrementos en los tiempos de espera, sufrimiento para quienes consultan por dolor o por una cosa. Imaginen la señora que le rascaba la colita al niño y que ella pase y haya otra persona con mucho dolor o con un cólico renal o un trabajo de parto, ¿cierto? Generación de entornos desagradables y hostiles, que lo insulten a uno, que lo miren mal, que Julián no lo pasan, que aquí dejan morir a todo el mundo, que aquí no tienen que venir muriendo, cositas así. Impacto también en pobres resultados clínicos, que llegan 60 pacientes y ustedes lo van a ver. Uno ama los compañeros que hacen buen triaje. Lo dice, uy, se clasifica bien, porque imagínense. Hay compañeros que entran a triaje y pasan todo de 60, pasan 62. Entran en el portero aquí. Y uno, el que pasa, tiene que ser atendido. En los tiempos se tiene que ser atendido, imagínense. Ay, que es que tengo dolor de... Ay, ya que me pulgaran. Vamos a hablar ahora del triaje intrahospitalario. Y esta es la información que ustedes deben explicarle a los pacientes, y esta es la cartelera. Van a seguir viendo de aquí en adelante en las diapositivas los colores de los triajes. En donde está sentado el médico, si quieren cuando vayan a la Sagrada, al Hospital La Misericordia, miren dónde queda el triaje y verán que atrás del
del computador siempre va a haber esto. Lo que pasa es que la gente no lee, y yo así que le escribo. Son clasificados en 5 colores o 5 niveles para saber quién va a ser atendido. O sea, uno dice, es que no me quieren atender. Sí, señora, usted va a ser atendida. Bueno, ya. ¿Cierto? Si usted quiere que la purguen, la vamos a atender cuando le den consulta externa. Sí, para que la purguen, la purguen. Ay, que es que el señor pasó de una vez. Sí, viene infartado. Tiene paro cardíaco. Maluco no atiende el señor que viene muerto, ¿cierto? Entonces, por purgarla a usted, ¿no? Cuando ustedes clasifican, entonces, ¿qué hacen ustedes? Hacen la historia pequeña en la historia de triaje y ustedes la clasifican abajo. Entonces, el triaje les pregunta 1, 2, 3, 4 o 5. O urgencia vital, urgencia no vital, reanimación. Y empieza a nombrar en la pantalla de los médicos que están viendo quienes están en cosa de espera los colores. Entonces, si usted ve un color rojo, usted tiene que pararse y ir a mirar qué pasó. Es un paciente que pasa para reanimación. Si pasa para reanimación es porque está muy grave, alteración hemodinámica, le pegaron 4 tiros, está convulsionando, etc. Los rojos son los que pasan de una vez y ahorita les voy a hablar de los tiempos de espera. Los naranjas tienen prioridad alta, o sea, van a ser atendidos y van a ser atendidos pronto. Los amarillos tienen prioridad moderada, un dolor, o sea, no les vamos a decir que no, sí, claro, les vamos a atender, pero primero atendemos los más graves. Los 4 verdes tienen prioridad baja, pueden ser atendidos en prioritaria. ¿Quiénes estuvieron con Richard en prioritaria? No, cuando vieron Richard hacía prioritaria y son las consultas que yo clasifico en la mañana y le dan cita para la tarde, por la mañana, ¿cierto? Pero le dan cita por ahí. Y los veo un médico de ahí, que era el doctor Richard. Y los de azules, ahí vienen para la consulta externa. No me quisieron atender, señora, si la vamos a atender. Mañana o pasado que le den la cita, porque la vamos a atender. Dice. Entonces, uno siempre, por ejemplo, ese es el triaje del Hospital Marco Fidel Suárez. Yo siempre les explico, cuando se empiezan a enojar, que es que aquí no se ve, entonces, ¿qué tiene que pasar con la cartera? Yo, señora, ¿está viendo la cartelera de atrás? Listo, los rojos son los que necesitan atención inmediata. Usted viene en paro, viene infartada, viene con una herida, con arma de fuego. ¿Sí? No. Esos son los que se atienden primerito y hay otros que se atienden con los que tienen la exclusión no tienen. Es inmediato, o sea, suena el timbre o se activa el rojo y usted se para a arrancar a correr a reanimación a ver qué necesita. No tiene tiempo de espera. El triaje 2 tiene que ser atendido en menos de media hora, que son las urgencias que no son tan vitales. El paciente puede respirar por sí mismo, está consciente, pero tiene un problema que amenaza la vida. Por ejemplo, una angina de pecho, no está infartado, le vamos a tomar el electro, hay que atenderlo pronto, pero no ya inmediatamente como el que llega en paro. El que llega en paro hay que hacer reanimación. El triaje 3 es en menos de 2 horas, o sea, el cólico renal, la migraña, ¿sí? La persona deshidratada con diarrea, que estoy con mucho vómito, que están hablando mucho por ahí atrás, por aquí a la derecha. El triaje 4 es la prioritaria que les explicaba y puede ser atendido en 24, 48 o 72 horas, ¿qué les parece? A veces se llena y yo le digo, tengo consulta con el doctor Richard para pasado mañana, pero la van a ver. Y la consulta externa, pues sí, son situaciones que no son agudas y yo sé que no van a comprometer. Llevo 20 días con una tos seca. Pues espero otros 3 o 4 que le den la consulta. De eso no vas a morir, has esperado 20 días, ¿cierto? Ah, pero ¿qué tiene que pasar? Y yo que empiece a escupir sangre. O que haga dificultad respiratoria. Y vea, señora, todos los signos vitales suyos están normales. Les digo yo, presión arterial normal, todo está normal. ¿Y usted cómo hace pasar que yo estoy viendo por los signos vitales? Y porque me paro y le escucho el pulmón, pasa. ¿Sí? Veo que es una tos alérgica o una gripa, a la consulta externa. Hay gente que dice, vengo a que me den los medicamentos para la presión, por urgencia. Esta es otra manera de que se explica. Yo les traje varias maneras. Pues vuelvo y les digo, el poder también hizo la presión. Paciente grave, presenta riesgo vital. Paciente que está grave, pero pues no como una urgencia vital. No presenta riesgo vital, pero la atención debe
Listo. Este código es el que manejamos en el Hospital del Sur. Que hablo con minutos. Mire que en las emergencias ellos bajan el horario de, no son 30 minutos, sino de 10 a 15. Porque si es un infarto, yo no me voy a esperar por media hora. Tengo que ir a hacerle alguna carga isquémica, antiisquémica al paciente, ¿sí? Pero más o menos, entonces, este es el cartel que hay en el Hospital del Sur, en la sala de reanimación, de triaje. Entonces el médico está ahí sentado y ese cartel está ahí. Yo siempre a ver cartel de otro les explico. ¿Listo? Sí. ¿Cuáles son los pasos para hacer un triaje? Obviamente en pacientes rojos, usted no va a ir a preguntarle al señor que está con heridas por arma de fuego. Hola, ¿hace cuánto tiene estos 5? ¿En qué le quedó la hora? Pues en qué será, ¿no? Tiene 5 heridas por arma de fuego. Usted no, en un paciente con reanimación no hace un interrogatorio, si usted ya sabe que le dio 5, ¿cierto? ¿Qué hace? El ABC de la reanimación. Empieza a trabajar como si estuviera un paciente en paro. Entonces mira la vía aérea, mira la presión arterial, mira todo lo circulatorio, lo neurológico y determina cuáles son las heridas que son más graves para actuar. Si necesita un tubo o una toracentesis o si necesita intubarlo o masaje cardíaco, etc. Y en los otros pacientes, si usted empieza por la anamnesis, ahí sentado, ¿qué le pongo la hora? ¿Ay cuánto tiene? ¿De qué sufre usted? ¿Cómo así en hospital? ¿Qué medicamento se ha tomado? Y todo eso lo registra ahí como en un cuadrito que hay. Y valora el dolor según las escalas. Paciente que refiere dolor en la escala análoga de 10 sobre 10 está así. Señor, 10, ¿sí? Usted puede poner valoración de escala análoga de 10 sobre 10 subjetiva, pero no se ve con fase de dolor para salirse del enfermo. Direccionamiento, o sea que usted lo clasifica, los colores que ya vio, el tiempo, la duración de cada triaje debe ser no menos de 5 minutos, no más de 5 minutos, perdón. Pues imagínense, no es una consulta. Usted se debe demorar con un paciente de 3 a 5 minutos. ¿En qué? En hablar con él, en hacer la historia, en la anotación, ya llega con los signos vitales y en direccionable. Y esto es algo que saca la norma también, que dice los ideales de atención son generalmente para el mayor número de pacientes, menores de 10 minutos, 25%, menores de 15 minutos, 95%. O sea que son más los pacientes que llegan en urgencia vital que los que llegan en paro. Y para atención médica, 2 horas el 95% y 4 horas para el 100%. O sea que la mayoría llegan con cosas que no son urgentes. Y eso es lo que hace que nosotros bajemos el volumen de los pacientes. Y esas son las horas que nos piden en los indicadores a las instituciones de salud. ¿Cuántos están demorando sus pacientes en ser clasificados y atendidos? Otra vez lo mismo, ¿cierto? Les trae varios cartelitos iguales. Repitamos, ¿cómo lo vemos? Triaje 1, por rojo, reanimación, las tuvo que haber activado el portero, entraron en la camilla volados y usted entra corriendo abajo. Y entonces el médico del triaje se pasa y lo que uno hace es, se traslada paciente para reanimación, paciente en paro cardíaco. Ese es el triaje que usted le hace. Signos vitales, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Llega sin signos vitales. Esa es la historia que usted le hace, la clasificación. Ya luego el médico se traslada paciente a reanimación, se encuentra sin signos vitales, se realiza masaje, sale o no sale. ¿Ya? Listo. Triaje 2. Emergencia, una situación de riesgo que presenta potencial amenaza del estado de salud. Les voy a preguntar una cosa, les voy a hacer ejemplos para que miremos a ver si entendieron. ¿Saben qué es el código fucsia? ¿Cierto? Que es toda atención a pacientes víctimas de violencia sexual. ¿Dónde clasificamos? 1, 2, 3, 4, 5. 1. La ley nos dice que tiene que ser atendida. No, perdón, 2, porque no está en paro. O sea, es una emergencia, pero no está en paro cardíaco. Tiene que ser atendida ya o atendido. ¿Sí? Esa atención no se puede diferir. Y otro consejo que les doy, no le pidan información al paciente del código fucsia ahí en el triaje. Si bien hay que hacerle anamnesis y preguntarle, yo lo que digo es, usted sabe, si tiene
con la policía o la mamá, es que parece que lo usan ya. Yo no pregunto nada más, ni cómo, ni quién, ni cuándo, ni dónde, porque eso no lo debe preguntar el médico ya. Y no pongo en la clasificación eso, pongo paciente código FUS. Y en el hospital, por ejemplo, se traslada a sala de parto, sea hombre, mujer, niño o niña, para ser atendido de una manera privada y pongo que está en emergencia. Pues el médico sabe, ¿cierto? Que hay que atenderlo ya, que esa cosa no se puede diferir, que hay que llamar ya a la policía si no está. ¿Ya? Pero eso no. ¿Y quién fue? ¿Y dónde? Y entonces la señora le pone a contar toda la historia. Luego vuelven y le pregunta al jefe, luego vuelven y le pregunta al médico. Y eso es revictimizar. Y eso es un delito. Pueden demandar si ustedes preguntan y preguntan lo que no les están mandando a preguntar. Vea usted por qué le preguntó a la señora y la señora llorando le contó que el marido violó a la niña. El médico no tiene nada que estar preguntando eso, es el médico que le hace la atención. ¿Sí? Listo, otro ejemplo. Paciente con una trajeron de una moto que se desputainó y tiene una fractura de fémur, la tiene abierta. Está sangrandito. 1, 2, 3, 4, 5. Está sangrando dos. Si está sangrando 2. Si está fracturado y no la tiene abierta, 3. ¿Sí? ¿Entiende? Paciente que dice que viene a purgarse. Una paciente nos ha pasado 4 de la mañana y hay gente que quiere venir a hablar con uno, pero a las 4 de la mañana yo lo estoy entregando a ver si están matico. Es que si cierro un ojo no veo, y si cierro los dos veo poquito, y si cierro los dos no veo. ¿En serio? Pero los abro y ya veo un poquito mejor. No es mentira. No es mentira. Ustedes van a ver en el celular que así. Hay una señora en el hospital que va todos los días a triar. Y como ya he agarrado con todos los médicos del hospital, ya está subiendo al San Juan y de allá la devuelve. Estos son pacientes que tienen tal vez problemas emocionales o mentales y quieren ir a hablar con alguien. Y si usted quiere ir a hablar con alguien a las 3 de la mañana, busca un hospital, ya está el médico. Entonces, sí, a mí me llegó que es que cierro los ojos y no veo. No veo, pero no ve. Sí, no, pues cerraba los ojos y no veía. No, si quiere ver, hágalo. Ya le solucioné. Listo. Entonces, ese es triaje, o por ejemplo, niño que dice que la mamá lo trae a las 3:30 porque le está picando la región perianal y que le vio unos gusanitos ahí en la región perianal y está muy asustada a las 4 de la mañana. Triaje 5. Eso es para juzgar, eso es un oxiuro. Por ejemplo, hombre que dice que está muy asustado porque tuvo una conducta sexual de riesgo hace 15 días y empezó a salirle secreción purulenta por el pelo, pues que no usó preservativo y que fue donde las chicas aquellas. 4. No lo entramos por urgencia, es una enfermedad de transmisión sexual que va para prioritaria. ¿Sí? O mujer que dice que tiene flujo vaginal, que huele muy mal, que pica y arde, color gris. 5. Se va por conducta externa, una vasocitis. ¿Ya? Persona que llega convulsionando. 1. Niño que llega convulsionando. 1. ¿Les queda claro? Sí. Hombre con cólico renal que dice que le va a morir, está llorando ahí tirado en las urgencias. Eso le da mucho. Está revolcándose del dolor ahí tirado. Y hasta uno dice, uno ve al paciente y dice, cólico renal. A ver, ¿quién dio yo? 3, 2, 1 o 0. Mentira, ¿qué? 2 o 3. 3. No es una emergencia. ¿Sí? Pues pobrecito tiene mucho dolor y hay que atenderlo prontico. Pero es una emergencia, pues el paciente va a morir. Paciente con un infarto, dolor precordial, típico, irradiado a miembro superior izquierdo, irradiado a cuello, diaforético, sensación de muerte inminente, posición de plegaria maometana, hipertenso diabético. 2. Uno le hace, ¿qué hace uno mientras pasa esos 15 minuticos? Le dice a la enfermera, vale, toma el electro, ya, entre, es un infarto.
depende. Pero entonces en unos minuticos usted le dice, mientras yo lo ingreso y lo llama el médico, y me para y le dice, va a tener que haber un impactado. Y ya le están tomando el electro. Pues para tener el electro normal. ¿Les queda claro? Ya están duchos para el triaje. Si pasa algo, los voy a llamar. No pasa nada. Y lo distribuye uno por uno para darles el ejemplo que los estamos hablando. Traje uno, atención inmediata, color rojo. Sebastián. Lo escuché. Lo escuché. La condición clínica representa un riesgo vital, bien sea porque la vía aérea está comprometida o porque tiene un choque, requiere maniobras o puede requerir maniobras de reanimación cardiopulmonar y o pérdida de miembros, ¿cierto? Entonces un paciente que venga, estaba trabajando y me molesto con una sierra, ¿cierto? Eso requiere una atención inmediata porque literalmente se puede sangrar por ahí. Otras condiciones que exigen atención inmediata, ¿listo? Por ejemplo, en el COVID, los pacientes que llegaban con dificultad respiratoria severa se iban haciendo un triaje único. Ya. Paro. El abuso sexual aparece en triaje 1, pero en la última normatividad no es un paciente en paro, es triaje 2. ¿Ya? La norma reguló. Porque nos pusieron un ejemplo. ¿Qué atiendo primero en caso de que hayan dos pacientes? Paro cardíaco, le dieron 3 tiros y acaba de entrar en paro o abuso sexual. Tensor. El paro, ¿cierto? Si bien la persona de abuso sexual tiene que ser atendida, no inmediatamente porque pues no va a morir por eso. Si es una situación muy grave, pero no va a morir, ¿cierto? Que espere 15 minuticos no le va a hacer lo que espere 15 minuticos el de los tiros, ya no va a regresar. Una pregunta, y si por ejemplo, digamos, o sea, tú le haces el triaje allá, pues, y lo llevas en la ambulancia del San Juan, en el San Juan vuelven y le hacen el triaje, o se quedan con el prehospitalario. Pues, cuando uno remite no hay necesidad de triaje, porque entran con código. Yo le hago un triaje a una paciente, ella no entra por triaje, o sea, le hacen clasificación y dice, viene el triaje remitida del Hospital del Sur. Médico que la trae refiere que signos vitales al ingreso, que si los tienen que registrar, sale a sala de partos. Señor. ¿Alguna pregunta? En el caso de los urgencializados tienen que ser aceptados por triage o no. una vez? Y otra pregunta, ¿se pueden devolver directamente no. en caso de que la ocupación esté al 100? No. Eso no puedes, tienen que atenderlos. Si la ocupación está, ¿qué es un urgencializado, sabes? Llegó, vamos a poner a Ana embarazada. Ana. Y convulsionó. Está embarazada. Y yo dije, tiene eclampsia. Le inicio el manejo y hago la historia y me la llevo corriendo en la ambulancia. La subo en la ambulancia, pido la ambulancia ya. Digo, te súbame la ambulancia ya. Estoy pidiendo código, haciendo remisiones. Estoy haciendo una historia. Una vez tuve un problema en la Sagrada Familia. Estaba teniendo un parto y a las 3 de la mañana el bebé nació en parto. Lo intubé, intubar un bebé es una cosa como enhebrar una nube. Pero ellos son muy elásticos, entonces lo que uno hace es hacer muchas extensiones de la vida. Intubé el bebé, pero no le podía tener acceso venoso porque una venita de un bebé y los jefes no pudieron. Entonces lo que hice fue meterle un catéter intraóseo, un catéter intraóseo, coger un catéter y lo canalicé por aquí. Y el niño, y le estaba dando masaje, y adrenalina. Y mientras no tuve vía aérea, le estaba tirando adrenalina por el tubo. 3 de la mañana, Hospital del Sur, sala de partos. ¿Quién me iba a hacer la remisión? ¿Quién iba a pesar al niño? ¿Quién iba a hacer medidas antropométricas? Yo en la ambulancia y arranqué para la Sagrada Familia. Lo que sí le dije a los de referencia fue, avisen que voy con un neonato en paro. ¿Sí? Le voy haciendo maniobras. Oiga, qué problema, porque yo no le había hecho historia, que porque yo no lo había medido, tallado y pesado y demás, que dónde está el certificado de nacido vivo. Entonces le dije a la pediatra que me dijo, doctora, la próxima yo me siento en el certificado, y dejo el niño ahí, mientras hago el certificado, la remisión y lo mido. Y ya lo traemos para el tabú. Grosera, le dije, no es que sea grosera. Que tomen a medidas para tabú. Ya lo saco en 15 minutos que me voy haciendo la historia y
pidiendo el niño en paro, no teníamos ni vía, no teníamos nada, ni vena. Y llegó en paro, llegaron a reanimar y que dónde estaba la historia. ¿Qué problema con nada de que haya? Entonces hay cosas que uno posterga, ni siquiera el código, se sale volado pidiendo ayuda, ¿sí? Y, ay no, aquí no tenemos UCI, no, devuélvanse, no, lo tiene que ver el pediatra, si no haya UCI, y luego buscarle remisión. Listo. Triaje 2. La condición puede evolucionar hacia un rápido deterioro o a su muerte o incrementar el riesgo por la pérdida de un miembro o un órgano. Requiere atención que no debe superar los 30 minutos. Pues el infarto o la herida grave, ¿cierto? La presencia de un dolor extremo debe ser considerada en esta categoría. Por ejemplo, el dolor precordial, el dolor anginoso, un aneurisma, pues ya le va a pasar a los dos viajes. Disnea aguda, pulsa normal, listo. Y los ejemplos están más adelante. Atención de 10 a media hora, infarto, SB, un siniestro de tránsito. Ojo con esto. Si yo voy con Ángel David en una moto, en un carro, y Ángel David, mentira, pongamos mi amigo, luego la doctora me está deseando y yo me muero, y Ángel David no tiene absolutamente ningún raspón, él está clasificado como triaje 2, porque en el accidente que tuvimos los dos ya morimos. O sea, fue gravísimo. Se puede estar ahí bien, pero ya no sabemos por dentro, ¿se entiende? En un siniestro grave es donde muere una persona. Ah, que no le pasó nada a ella sí, murió, mató. Iban 3 en un carro, se mataron 2 y no quedó vivo, y el que quedó vivo dice que está nomás de bien, es triaje 2, porque hay que hacerle TAC, que no va a tener un estallido de la vejiga o un estallido de la uretra y luego se descompensa, ¿ya? Edema de la lengua o de la úvula, las reacciones anafilácticas, que se hincha la lengua, y dolor extremo abdominal, cefalea, enfermedades mentales, los pacientes que tienen trastornos depresivos, psiquiátricos, ansiosos o que están agresivos. Los pacientes tienen que reevaluarse en menos de 20 minutos, pues uno no los vuelve a llamar, pero uno los tiene ahí a la vista. Listo. Triaje 3. La condición requiere que le tome exámenes o que le ponga medicamentos, que le mire a ver si le mejora el dolor, y son pacientes que sí necesitan un tratamiento rápido, un cólico renal, una migraña, pues porque es que le está doliendo, una infección urinaria que arde, les pongo algo, tome un parcial de orina, pero no tiene que ser inmediato, dolor pleurítico, vómito, antecedentes cardíacos, dolor moderado. Atención de 30 minutos a 2 horas. Cuando yo tenía el servicio lleno y estaba haciendo triaje, le explicaba a la gente. Tenemos 20 personas por encima suyo. Unas serán atendidas antes que usted. Y usted clasificó, yo les digo que no yo, el sistema con sus síntomas le clasificó y que puede esperar hasta 2 horas. Su atención se puede demorar hasta 2 horas. Tenemos gente que tiene que ser atendida ya y somos 2 médicos, que es lo que es en el Hospital del Sur en la noche. Y hay 15 pacientes. ¿Cierto? Dolor intenso, cólico, nefrítico, dificultad respiratoria, otalgia, el dolor en el oído, es que le está doliendo mucho. Sí, pero pues hay una impactada. Trastorno hidroelectrolítico, migraña, soy yo. ¿Vale? También hay que reevaluar, o sea, usted mire que el cólico nefrítico resulta que cayó como un pollo y no era un cólico nefrítico, sino una peritonitis. Entonces ya usted lo vuelve a traer y lo reevalúa. Viaje 4, ahí aparece 2 o 4 horas, pero en realidad nosotros, por ejemplo, vuelvo y les digo, por ejemplo el doctor Richard, se le llenó la lista para hoy, pues lo ponemos mañana o pasado, depende de lo que tenga. El paciente presenta condiciones que no comprometen ni representan un riesgo, pero puede haber riesgo de una complicación, una gripa en un niño, y me dice, va a ir a una bronquitis, ¿cierto? O problemas recientes,
hablar conmigo, listo, entonces lo voy a mandar a consulta externa para que lo manden con un psicólogo, ¿cierto? O quiere que sea purgado, ¿sí? Yo lo vamos a atender, pero la purga se le va a hacer con la consulta externa. No representa un riesgo para la vida, funcionalidad ni del paciente ni un miembro del paciente, y que no compromete o puede comprometer el estado general, ¿listo? Atención con la consulta externa. Por ejemplo, lesiones crónicas en la piel, curación de heridas, malestar, ojo rojo sin dolor, la uña encarnada, sí que, eso sí que duele y sale puro, y la gente va por urgencia. Bueno, No lo devuelve. Esguinces de más de 8 días, dolor lumbar, esos lumbagos que llevan meses. pero fue la más bonita. Varicela. ¿Por qué la varicela tiene que ir por consulta externa? Se la tiré Es contagioso. Uno ve una varicela y dice que hay embarazada. Miren los códigos que les hablaba, chicos. Código azul, todos lo conocen, ¿cierto? Sí. Lo activa el portero o nosotros. O el paciente entró en paro ahí adentro, llegó caminando, ¡pum! Se desplomó y entró en paro. Hay 3 sitios en el hospital donde se puede activar el código. Y ya sabemos que es código azul. Código rojo, hemorragia obstétrica. También hay un timbre ahí arriba en la sala de parto. Código verde, pacientes que tienen, estos son usados sobre todo en unidades psiquiátricas. Entonces, cuando activan el código verde, quiere decir hay un paciente psiquiátrico que cogió alguna cosa cortopunzante y puede ir a lesionar a algún otro que encuentre en su camino, o sea que cojo con el ojo, escotas, escota de que salió. Código negro, situaciones médicas extremas, por ejemplo, que fueron y lesionaron al médico. Usted puede activar el código negro. De un paciente fue y puñaló al médico. O, por ejemplo, que hay un explosivo, que están desactivando un explosivo aquí en la esquina. Activa el código negro, se sacan los pacientes que no estén tan graves y los otros pues se quitan de ahí de la atención. Código fucsia, ya lo saben, víctimas de violencia sexual. Miren todos los códigos que hay. Código naranja, desastre, sustancias tóxicas, accidentes internos, eléctricos o químicos. Que hubo un corto tenaz o un incendio en el hospital, activan ese código, ¿sí? Entonces tienen que tener conocimiento de eso. Código amarillo, paciente perdido, se fugó. Código gris, agresión de paciente a paciente o del paciente a un personal de la salud. Código blanco, emergencia o desastre externo. Por ejemplo, que se accidentó un bus allí a la vuelta, traía 50 personas, estamos aquí en un hospital, tenemos código blanco, tenemos una situación de emergencia grave aquí cerquita, no es dentro, pero sí nos afecta a nosotros. Y código morado, el robo o secuestro de un menor en un hospital o en una clínica. Se llevaron un menor, no aparece y dicen que una señora lo cogió o de la unidad de cuidado neonatal. Entonces, en ninguna medida el triaje lo van a utilizar para que no se atienda un paciente. Todos los pacientes que lleguen y así diga yo ahorita quiero ir a hablar con el médico guapo que hay en el hospital. Mi triaje es este. Bueno, es que aquí está el doctor fulano de tal y quiero pasar por favor. A mí nada me puede negar la atención. Sí, pues la vamos a atender, pero con consulta externa, señora, para que cuente qué es lo que le pasa. ¿Sí? El proceso de verificación de derechos de usuario es posterior al triaje. Ustedes ven que uno primero dice, le hago la clasificación y luego vaya y abra el ingreso, ¿cierto? Para si tiene EPS o si no. Las situaciones de urgencia grave no necesitan verificación administrativa. Yo no tengo sino la gloria de Dios, no tengo más ni ven ni nada, y el tren paro me tienen que atender. Luego mirarán cómo cobran, si tienen para cobrar o no. Los prestadores dan información a los pacientes, incluidos los tiempos. Los médicos o el que haga el triaje dice, usted es triaje 4, que quiere decir esto, que se la atendida en tanto tiempo. ¿Por qué? Porque no está grave. ¿Por qué? Entonces, ¿qué explico? Y 4 y 5, la EPS debe adelantar estrategias para la atención de sus pacientes. ¿Qué estrategia en el Hospital del Sur? Que cogieron un médico de urgencias de los que eran, yo no soy médico de urgencias, cogieron un médico de los que eran de urgencias y lo sacaron para ser prioritario. Entonces él solo atiende, consulta prioritaria, no atiende más. Eso es una medida, ¿cierto? O contratar más médicos para que hagan consulta externa, para que no el paciente
triaje minimizado, porque imagínese usted hacer este triaje que estamos hablando de 3 a 5 minutos a 1250 personas. Esto es lo que, por ejemplo, si hay un terremoto aquí, ahora Dios no lo quiera, y hay miles de heridos como en el terremoto de Armenia, ustedes empiezan a hacer ese triaje. Ustedes dicen, ¿puede caminar el paciente? ¿Sí o no? Si puede caminar, esta es la prioridad, eso vaya, llegó camino. Si no puede caminar, ya mira si está hablando sin dificultad, o si obedece órdenes. Ángel, levanta el brazo, no puede caminar, está en una camilla. Listo. Si sí, pasa para segunda prioridad. Si el paciente ni camina y habla y respira con dificultad o no habla, es primera prioridad. ¿Sí? Eso depende de. Entonces este es un triaje short para hablar, saber si obedece o no obedece órdenes, si habla o no habla, tiene dificultad respiratoria. Si puede caminar, si lo vamos a atender, esto sí. ¿Ya? Si tiene signos de circulación y así no hable, está ahí como choqueado por un trastorno de ansiedad en una camilla, pero usted ve que los signos vitales están normales, cuarta prioridad. Está detrás del que no podía caminar o tiene alguna herida, por ejemplo. Lo primero que hay que hacer, así sea con cualquier prioridad, es taponar las hemorragias, vigilar que no va a alterar el estado hemodinámico, hacer una compresa y esperar ser atendido después que atendamos los que más graves están. Estos son los triajes por colores que les di. Rojo, primera prioridad, para asistencia y traslado, por ejemplo, en el Catatumbo están haciendo este. Entonces, los que están muy graves, inestables y los que tienen que ser trasladados en helicóptero o en ambulancia, por la gravedad de sus lesiones pueden morir, o una herida abdominal, o una herida por arma de fuego. Vi unos videos de unos quemados, los quemos, que están quemando en el Catatumbo. Si ven noticias, ¿saben qué está pasando en el país? Está matando a la gente allá. La prioridad de esos pacientes es mantener la vía aérea permeable y, si es necesario, intubar y empezar a controlar las hemorragias. Listo. Segunda prioridad, víctimas de gravedad moderada requieren cuidados que pueden diferirse, estables hemodinámicamente, y ellos los pueden dejar ahí o programarles el traslado para un centro de salud, pero no salen tan rápido como los del helicóptero que hablamos ahora, ¿cierto? Dale. Verde, requieren cuidados menores, la atención puede esperar y son el grupo más, gracias a Dios, el más numeroso. O sea, generalmente llega un poquito de rojo, un poquito más de amarillo, muchos verdes, en un evento catastrófico. Y negro, cuarta prioridad o sin prioridad. Aquí están los pacientes que son incompatibles con la vida. Por ejemplo, persona de allá en el área del Catatumbo que llegue con las vísceras afuera. O que uno ve el paciente con exposición de masa encefálica, que le dio trópico porque metió el tiro y ahí le está saliendo masa encefálica y está vivo y habla todavía. No lo dejan quietito porque no tiene posibilidad, ¿cierto? No voy a atenderlo a él y más bien si voy a mirar el herido que puedo curar. ¿Me entendieron eso? Él es la clasificación negra, una condición incompatible con la vida. Al si tengo un cirujano de aquí, ya le salió masa encefálica, va a morir, se va a dañar, no va a vivir. Que merecen algún grado de atención, pues hombre, que lo acuesten ahí, que le pongan algún líquido, algo para el dolor y esperar que, o oxígeno hasta que fallece. Por ejemplo, una cuarta prioridad. Alguna vez me nació a mí un bebé de 20 semanas. Tenía la señora en 10. Esa viruña pesaba como 800, no menos. Y nació respirando. Hay que hacer el acompañamiento porque es incompatible con la vida, no tiene todavía retina, no tiene ojos, o sea, no tiene formados los órganos, pero nació vivo, entonces hay que acompañarlo, ¿sí? ¿Lo ya? No, acompañarlo a que muera. Obligatorio evitar el dolor, evitar la dificultad respiratoria. Ay, se va a morir, no, pues tiene el cerebro por fuera, póngale morfina, póngale un poquito de oxígeno, ¿cierto? Para hacerlo. Cógale una vela, listo. Y blanco, quinta prioridad, son las personas fallecidas. Ah, pues llegó muerto, para la muerte. Pues no se tiene, pero hay que clasificarlo. Esa es la manera en que estamos clasificando en el Catatumbo, por ejemplo. O que se clasificaba cuando el terremoto.
que nos pidieron el favor que habláramos con ustedes por aquello del volcán, el Cerro Machín. Ante la erupción del volcán, que somos zona de área vulnerable del volcán, podemos tener terremotos o tener expulsión de cenizas o terremotos por el volcán o lava. Entonces nos piden el favor que llega, Dios no quiera, explotar el Machín. Tenemos un problema severo aquí en Armenia, cuando no es que nos morimos también mucho, nos morimos. Y ustedes también son llamados. Venga chicos, vengan un momentico que es que pasa una cosa gravísima, entonces ya no están estudiando, estamos trabajando. Entonces, estos son los probables síntomas de consulta que se generarían ante una posible erupción del volcán con expulsión de ceniza volcánica. Lo que dicen principalmente es que nosotros en ciertas partes del Quindío sí se destruye y por lava, pero Armenia, que un poquito más lejos, empieza por, cuando no es el terremoto, por la ceniza volcánica. Entonces los pacientes que lleguen por multitudes a consultar pueden consultar por infecciones respiratorias, enfermedades gastrointestinales porque la ceniza contamina las aguas y el agua no se va a poder tomar de ninguna vía que esté guardada, intoxicación por flúor, irritación de conjuntivas, dermatitis, politraumatismos y obviamente la ansiedad y las manifestaciones psicosociales. ¿Listo? Vamos a acabar. Por flujos de lava pueden llegar por quemaduras de piel, del aparato respiratorio por inhalación de los gases, intoxicación por la vía aérea con lo que las emisiones de los gases, enfermedad gastrointestinal o traumatismo. ¿Sí? No lo vean tan lejano que uno no lo sabe. Explosiones o blast. Politraumatismos, quemaduras, laceraciones o quemaduras por inhalación de gases ardientes. Cuando las fumarolas explotan. Los volcanes tienen, este tiene como 7 o 8 fumarolas rotos en donde está nubes ardientes. Después de eso empiezan a aparecer nubes, así está en el día, y eso puede generar quemaduras, sepsis, quemaduras de la vía aérea o politraumatismo. Flujos de lodo o lahares, obviamente quemaduras, politraumatismos, amputaciones o sepsis por las infecciones de la piel. Lluvia ácida, la contaminación de las aguas y las cosechas genera lluvia ácida y ahí puede pasar. Entonces no podemos ni tomar agua ni comer nada cosechado. Gases volcánicos, intoxicación por vía aérea, enfermedad gastrointestinal y manifestaciones psicosociales. No quisiera yo que nos tocara hacer eso. Aquí no tenemos de pronto lo del sismo. Lo que pasó en el terremoto, lesiones de estructuras hospitalarias, que el mismo hospital se caiga y nos toque hacer la labor afuera. Ahí se cayó, nos fuimos. No, se cayó, nos fuimos para la esquina a atender encargos. Lesiones y muertes. En caso de que pase algo, los llaman. Y si usted no asiste, lo meten a la cárcel. Si yo voy en un accidente de tránsito y se dan cuenta que el médico, o sea, yo paso y siguió derecho, me llaman y me quitan la tarjeta profesional y me meten a la cárcel. Si usted, es que de 49 quisieron venir 10, listo, los otros 29 quedan presos. Cuando pasemos esta emergencia, no, ni les vamos a dar tarjeta profesional, porque es deber, labor de ustedes ir. ¿Van o van? ¿Para qué sé? ¿Ustedes van bien? Listo. Esto salió de decreto 5596 de la Unidad de Gestión para Riesgos y Desastres de la